importantes de nuestro país: Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Carlos Salinas de Gortari. Vamos a hablar de él, vamos a hablar muy probablemente de algunos rasgos o de AMLO. Creo que todavía no entra a la historia, sí va a entrar seguramente ahí en los libros de historia, pero sí a lo mejor de Vicente Fox, de Felipe Calderón, muy poquitos elementos de esos sexenios, porque casi no están considerados los últimos sexenios en la parte de historia de México, ¿sale? Pero ya nos vamos acercando a poder terminar nuestro programa, nuestro proyecto de historia de tercer año de secundario. Y un montón de planes, ¿verdad? Planes y tratados: el plan de Tacubaya, el plan de la Noria, el plan de San Luis, los tratados de, ¿cómo se llama? De Guadalupe Hidalgo, los tratados de Córdoba, que deben saberse a la perfección. Y cuando digo a la perfección, de verdad es a la perfección, porque si no sabemos de qué tratan, por ejemplo, el Tratado de Guadalupe, que fue firmado por don Venustiano Carranza, pues estamos como muy perdidos en esa parte, ¿vale? Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para poder trabajar el día de hoy con esta clase. Ya estamos entonces anoten la fecha del día de hoy, 4 de febrero de 2021, y vamos a colocar en nuestra sesión en línea el tema, que es hacia la fundación de un nuevo Estado. Hacia la fundación de un nuevo Estado. Ok, vamos a ver al profesor Jordan García, ¿verdad? Creo que es García. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, jóvenes y personas que están viendo este nuevo video. El día de hoy tocará el tema de qué características tiene el México actual que tiene sus orígenes en el siglo XIX. El aprendizaje esperado nos menciona que debemos de explicar las dificultades de México para constituirse como una nación independiente. Ok, perfecto. Vamos a copiar ese aprendizaje esperado. Explica las dificultades de México para constituirse en una nación independiente. Lo tengo muy pequeñito ahí, por eso lo voy a hacer grande, así. Explica las dificultades de México para constituirse en una nación independiente. Y creo que era obvio, ¿verdad? Después de tener el gobierno español, 1521, 1621, 1721, 1821, casi 300 años de dominación española, y querer volverse independiente, pues no fue fácil. Y además muchas ideas, ¿no? Unos diciendo, yo quiero que seamos una república. No, pero vamos a ser un imperio. No, pero ¿qué tal que vamos a ser mejor una monarquía? Y ahí empezaron los problemas, ¿no? Porque hubo dificultades en ese aspecto de cuál era la forma de gobierno adecuada para nuestro país. Otra cuestión importante fue la cuestión económica. Después de tanta guerra que había habido después de la independencia, pues en realidad les dije yo que habían, ¿cómo se llama? Inundado las minas. No había producción minera, las minas estaban inundadas, entonces no había forma de sacar money, ¿no? No había cómo. España le cerró las puertas a México en el aspecto del comercio. Tampoco había la posibilidad de tener como grandes cantidades de comercio con el mundo, porque además los productos que venían del campo habían sido abandonados porque los campesinos se habían unido a la lucha, y si no hay quien siembre, entonces pues no había realmente quienes nos pudieran proveer de todos estos alimentos después de la guerra de independencia. La verdad es que fue un tiempo muy difícil para México el poder consolidarse como una nación independiente. Por eso es que vamos a ver este tema. ¿Vieron? Este es el objetivo, que ustedes expliquen estas dificultades que México tuvo para constituirse como una nación independiente. Así que sin más, comenzamos.
jóvenes, entrando en estos contenidos después de la independencia de México, veremos todo lo que pasa referente a de 1821 hasta 1910, cuando inicia la Revolución Mexicana. Aquí te muestro algunos de los hechos más importantes que sucedieron dentro de estos casi 100 años. Ok, fíjate bien, ¿eh? Todo esto ya lo tuvimos nosotros en la línea del tiempo. La consumación de la independencia, Agustín de Iturbide, primer emperador mexicano. Ándale. Ese es el primer pleito que traemos nosotros. Si éramos un imperio, una república, una monarquía. Y Agustín de Iturbide decide que seamos un imperio. ¿Cuál es el segundo imperio mexicano? Hay dos imperios. El primero es con este señor, Agustín de Iturbide. ¿El segundo con quién es? Ya vi que están pensando, con Maximiliano de Habsburgo. Excelente, Dafne, con Maximiliano de Habsburgo. Ese es el segundo imperio mexicano. Entonces, anoten por ahí, hagan una notita en su cuaderno, porque esto a veces viene en las preguntas de Comipems. El primer imperio mexicano se da con Agustín de Iturbide, que gana el proceso de guerra de independencia, y el segundo se da con Maximiliano de Habsburgo. Que si ustedes lo piensan bien, Maximiliano de Habsburgo en realidad no pudo gobernar libremente a México, porque en ese momento estaba instaurada la República. ¿Quién estaba al frente de la República? ¿Quién era el presidente de la República en ese momento? Kevin, ¿sabrás quién estaba al frente de la República Mexicana? Estoy pensando, maestro, pero no sé, como que no tengo la idea. Ok, Benito Juárez. Benito Juárez era la contraparte de Maximiliano de Habsburgo. De hecho, Benito Juárez lo manda a matar. Lo manda a fusilar en el Cerro de las Campanas. Entonces, pero al mismo tiempo estaban los dos gobiernos, ¿eh? El de Maximiliano de Habsburgo y el de Benito Juárez. Y Benito Juárez no se deja que sale de la Ciudad de México y empieza a gobernar desde el puerto de Veracruz. Tuvo varios lugares en donde estableció el gobierno Benito Juárez, pero uno de ellos, el último y en el tiempo que más duró, fue en el puerto de Veracruz. Ok, aquí, la Constitución Federal. Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Ese es otro dato que es súper importante. Creo que ya lo anotaron ustedes en su línea del tiempo, ¿verdad? Que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Y ese, sí o sí, a fuerzas lo andan preguntando hasta en los exámenes de primaria. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria. ¿Quién gobernó a México por primera vez después de su independencia? Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, no. Agustín de Iturbide. Con el imperio. ¿Sí me explico? Tienen que tener mucho cuidado con las preguntas que les van haciendo en los exámenes y en las preguntas que van a ir teniendo a lo largo de estos días. Por ejemplo, aquí en la línea del tiempo viene después la independencia de Texas, la guerra de los pasteles, la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. México pierde más de la mitad de su territorio. Súper importante. En la guerra de los pasteles participa Antonio López de Santa Anna y expulsa a los franceses. En realidad, Antonio López de Santa Anna era tomado como un héroe nacional. Sin embargo, después se le ocurre entrar en guerra con los Estados Unidos, firma los tratados de Velasco con los que reconocemos la independencia de Texas, y después firma los tratados de Guadalupe Hidalgo con los que perdemos más de la mitad del territorio. Súper importantes estos eventos. Viene después la promulgación de la Ley Juárez, que habla de la separación de la iglesia con el Estado. Una nueva constitución liberal que está vigente hasta nuestros días, que es la Constitución de 1917. Acabamos de tener un día festivo. Dicen, ¿qué se celebra el 2 de febrero? Nada. Lo que pasa es que recorrieron
el 5 de febrero, a que fuera lunes para que fuera fin de semana largo, el 5 de febrero celebramos la promulgación de la Constitución de 1917, que por cierto, la Constitución está más reformada que reformada, ¿verdad? Hay reformas y reformas y reformas. Bien, viene la segunda intervención francesa en esta línea del tiempo. Viene después Maximiliano de Habsburgo, que es nombrado emperador de México. Este es el segundo imperio. Porfirio Díaz rinde protesta como presidente de México, inicia el porfiriato. Recuerden que Porfirio Díaz hace dos planes, si no lo sabían, el plan de la Noria, en donde quiere derrocar a Benito Juárez para él tomar el poder, porque ya tenía mucho tiempo Benito Juárez en el poder. De hecho, duró 11 años en el poder, y ustedes dirán, bueno, nada, fueron 11. Pues sí, porque se murió, murió envenenado. Si no, seguramente se hubiera perpetuado en el poder también Benito Juárez. Y Porfirio Díaz no lo logra. Cuando muere Benito Juárez, sube Sebastián Lerdo de Tejada a el gobierno, y Porfirio Díaz vuelve a hacer un plan que se llama el plan de Tuxtepec, que es con el que derroca, ahora sí, a Sebastián Lerdo de Tejada, y se queda como presidente durante más de 30 años. Por ahí hay un periodo en el que le deja ganar a algún otro candidato a la presidencia. Sin embargo, él es el que gobierna detrás de él. Lo vamos a ver en este periodo. Viene la represión de trabajadores en las huelgas de Río Blanco y Veracruz y Cananea en Sonora. Y decía Porfirio Díaz, era muy duro Porfirio Díaz. Llegan y le llegan, señor presidente, se han levantado en las huelgas de Cananea en las huelgas de Río Blanco, y dice Porfirio Díaz, mátalos en caliente. Así de ese tamaño era Porfirio Díaz. Muchas frases que tienen ahí como para reconocer a este personaje que era muy duro. Les decía a las personas, dime qué es lo que quieres, ¿pan o palo? No, pues pan, no, pan. Ahí muere, ¿no? O también llegaba y decía, por ejemplo, al pueblo hay que darle pan y circo. Con esos están tranquilos. Y eso era darles espectáculos, darles algo que los distrajera. Desde ahí vienen todas estas maniobras de los gobiernos de hacer eventos así como de distracción para que nosotros no protestemos por las acciones de gobierno. Bien, viene la entrevista Díaz-Krillman, que es un poquito antes de que empiece la Revolución Mexicana. Esta entrevista que le hacen a Porfirio Díaz, es un periodista norteamericano, y lo más importante de esta entrevista es que le pregunta a Porfirio Díaz, pues que si se va a haber elecciones, ¿no? Y que si va a respetar el voto de la gente. Y don Porfirio dice que sí, que él va a abrir las elecciones, que ya es tiempo de que se vaya, y pues que va a dejar que otra persona entre al poder. Y adivinen qué sucede. Se vuelve a reelegir. Entonces, Francisco I. Madero proclama el Plan de San Luis, con el que inicia la Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910. Escribe un libro que se llama La Sucesión Presidencial. En ese momento se está celebrando el centenario de la independencia de México. Don Porfirio manda a hacer el monumento a la independencia, se lo debemos a don Porfirio. Manda a hacer también en esa época, se hace el Palacio de las Bellas Artes. ¿Alguien ha ido al kiosco Morisco ahí en Santa María la Ribera? Lo manda a traer de Francia ese kiosco. Quien no ha ido a pasear ahí a Santa María de la Ribera a darse una vuelta, cuando ya no haya contingencia, y van a dar cuenta de que traía muchos elementos, don Porfirio pensaba en elementos franceses. Porfirio Díaz fue uno de los que insertó en México el ferrocarril como medio de comunicación masiva, y la verdad es que le funcionó bastante bien. Y viene también el llamado de Francisco I. Madero para derrocar al gobierno de Díaz. Todo esto, pues, en el asunto de estos 100 años
de los que estamos platicando. No es fácil, poder explicar 100 años de historia mexicana. Vamos a adelantarles con el video. Y bueno, como primer punto tomaremos qué pasó después de que México logró independizarse de la corona española. Ok, primero, ahí en su apunte, ¿qué pasó después de que México logró independizarse de la corona española? Anótenlo. ¿Qué pasó después de que México logró independizarse de la corona española? ¿Vale? Lo voy a dejar correr y ustedes les voy a preguntar ahorita. Para muchos la independencia significó el fin de una esclavitud, de un imperio hacia una colonia durante más de 300 años. Pero para la mayoría de la gente esto significó el traer hambruna y escasez de muchos recursos que son indispensables para la vida diaria para las personas normales. La economía en el pequeño bebecito que apenas estaban haciendo, que era México, se vio afectada debido a que la producción agrícola y minera empezaron a bajar. Como les digo, esto dio como resultado a que la gente menos desfavorecida, las clases medias, empezaron a sufrir hambrunas. No tenían ni siquiera un pan para comer. Ok, súper importante esto. Que no tuvieran para comer generó el que la gente socialmente empezara a tener mucha revuelta, a que no estuviera conforme con los gobiernos. Por eso los primeros años son muy fuertes. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que les hice, Dafne? Bueno, creo que es similar. ¿Qué pasó después en México al independizarse? ¿O qué pasó después de la independencia en México? Ok, ¿qué sucedió? ¿Ya han identificado un primer elemento? Alejandro. Sí. La producción ganadera y minera. Ok, ahí está la baja de la producción ganadera y minera. Kevin, ¿tienes algún otro? Y sí, que por todo eso de que bajó la producción ganadera y minera, las clases medias quedaron en hambrunas. Ok, muy bien, ese es otro. Anoten otro, crisis económica. Ese es el resumen, crisis económica. Ujú. Las hambrunas es súper importante. Aumento de la deuda externa es otro súper importante. ¿Aumento de qué, maestro? Perdón. Aumento de la deuda externa, de lo que le debíamos a los países, que nos prestaban los países. Fíjense quiénes eran los que nos prestaban. Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Fíjate bien en el último punto de esa lámina. Había tan poco dinero que incluso ni los funcionarios públicos podían pagar su sueldo. Pues en realidad estábamos muy mal en la economía. Voy a seguir avanzando. El gobierno, al ver esta situación, decidió pedir dinero a países extranjeros a cambio de que les pagaran ciertos intereses. Lamentablemente, esto sucedió en el incremento de la deuda externa. El gobierno mexicano ya no pudo pagarle a países como Inglaterra, Estados Unidos y Francia. ¿Escucharon? México ya no pudo pagarle la deuda que tenía a Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Eso también anótenlo, por favor. Debido a que todo lo que les había pedido en un principio se lo habían gastado y aún así la economía seguía sin funcionar. Fíjense, nosotros nos quejamos de nuestros políticos que andan en carros de lujo, que llevan una buena vida, que se gastan el dinero público, el dinero de nosotros, pero en aquel tiempo ni siquiera los funcionarios públicos tenían la manera de ganarse la vida. Realmente era una crisis económica. Hablando de los funcionarios públicos y todo el ámbito político, ¿qué pasó en este aspecto? Aquí se derivan dos puntos sumamente importantes, los cuales nos hacen ver cómo estaba la situación en aquel tiempo de México. Se crean en ese momento de la historia dos cúpulas de poder político sumamente importantes, los centralistas y los federalistas. Los centralistas estaban a favor del poder central. Ok, aquí va. Crisis política. ¿Qué sucedió después de esto? También una crisis política. ¿Sale? Anótenlo ahí. Crisis política. Se crean dos cúpulas del poder. Centralistas y federalistas.
Solo eso ponen ustedes en el cuaderno. Centralistas y federalistas. Los centralistas, los que estaban a favor de establecer el poder central, que rigiera todas las provincias. Algo así como lo que hacía el virreinato. El virreinato de la Nueva España estaba concentrando el poder de todo en un solo espacio, que era la Ciudad de México. ¿Sale? Y en el caso de los federalistas, que tenían la idea de que lo mejor era que cada entidad tuviera sus propias autoridades, como lo somos ahora. Por eso hay gobierno de Guanajuato, por eso hay gobierno de Chihuahua, por eso hay gobierno de Coahuila, etcétera, etcétera. Ponen en su cuaderno, estos dos bandos estuvieron en conflicto constantemente. Maestro, Mándeme. o sea que los centralistas eran los que el poder iba a ser uno para todos. Así es. Y el federalista es como está actualmente, que cada estado iba a Sí. tener su poder. Exacto. Es como si yo dijera, quiero centralizar como de pronto hablan hoy con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel lo que quiere hacer es centralizar el poder, tomar las decisiones que, por ejemplo, haya una sola Secretaría de Educación Pública, que no exista la Secretaría de Educación Pública del Estado de México ni la de Coahuila. ¿Para qué? Para que esa misma dependencia pueda tomar decisiones en todos los espacios. Digamos que son los conservadores. ¿Sale? Ok. Agustín de Iturbide logró convertirse en emperador de México. Eso ya lo habíamos anotado, ¿verdad? Lamentablemente Sí. ese gobierno fracasó debido a la mala administración. En 1824 se optó por un gobierno republicano. Anoten eso, en 1824 se opta por un gobierno republicano. En 1824 se opta por un gobierno republicano. Y ahora sí, dejo correr el video. Que una sola parte controlara a todas las provincias. En cambio, el grupo de federalistas proponía que cada entidad tuviera la manera de gobernarse. El hecho de que estas dos cúpulas estuvieran en constante pleito hacía que descuidaran realmente lo importante, a la gente. ¿Qué pasó? Si recordarán, cuando se firmó el Plan de Iguala, había dos partes sumamente importantes en ese tratado, que era Vicente Guerrero y Iturbide. ¿Sí se acuerdan de eso? Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firman el Plan de Iguala. ¿El Plan de Iguala qué dice? Que nos íbamos a independizar, ¿no? Ahí propone la independencia, Kevin. Pero si ustedes se acuerdan, o si ustedes no lo han visto, Vicente Guerrero era de los insurgentes. Y Agustín de Iturbide era de los realistas. Entonces aquí esos dos bandos que estaban en conflicto pelearon juntos por la independencia, pero en realidad las ideas que tenían estos dos personajes eran muy diferentes. ¿Ok? Por eso se generó desde el principio de nuestra independencia esta pelea o esta lucha por el poder desde estos grupos que estaban luchando para que México fuera independiente. Agustín de Iturbide ya vimos que a pesar de que era español y le habían encomendado el capturar a Vicente Guerrero, ayudó al pueblo mexicano a independizarse de la corona española. Ok, y qué buena onda Agustín de Iturbide, de verdad, siendo español y queriendo que nos independizáramos. No, no es cierto. La idea de Agustín de Iturbide era hacerse del poder él. Que fuera independiente de España, sí, pero hacerse del poder él, esa era su idea. En realidad él no dijo, voy a pactar con Guerrero para que todo sea buena onda aquí, ¿no? No, que él lo que quería era tener el poder dentro de Nueva España, dentro de la nueva nación, ¿me explico? Tú dirás, ay, qué buen nombre, qué bonito, le voy a poner un 10. No, realmente el objetivo de Agustín de Iturbide era coronarse más adelante emperador de México y lo logró. Él era apoyado por el grupo centralista, el cual quería, como les había dicho anteriormente, ejercer un poder central, no distribuir el poder. ¿Ya viste, Kevin, por qué es centralista? Es decir, Agustín de Iturbide lo que quería era
ser un emperador, ser la única persona que tomara las decisiones sobre todo lo que pasaba en nuestro país. Por eso es centralista. ¿Sale, Kevin? Sí, maestro. Obviamente a muchas personas importantes militares de aquella época no les pareció, por lo cual después de constantes levantamientos y realmente que Agustín Iturbide no supo gobernar, su movimiento o su imperio fracasó. Espérame tantito, dijo algo importantísimo y eso sí lo tienes que tener en tus notas. Agustín de Iturbide, ¿qué pasó? No sabía gobernar, el imperio fracasó. No supo gobernar y fracasó, ¿sale? Eso lo anotan, por favor, súper importante. Porque si Agustín de Iturbide hubiera sabido gobernar, muy probablemente hoy todavía tendríamos emperadores, o cuando menos un monarca. Pero no le funcionó. Dándolo por terminado en 1823. Y es ahí cuando un gobierno republicano por primera vez en la historia de México entra, en el año de 1824. Eso ya lo notamos. Desigualdad social y distribución de la población. Ok, esto lo anotan como otra de las causas o cómo estaba México en ese momento. Había mucha desigualdad social y la distribución de la población no era equitativa en todo el país. ¿A qué voy con esto? De las condiciones sociales, muchachos, iban desde los que estaban muy pobres, ya escucharon que había mucha hambre, hasta la parte de que de pronto en el país, por ejemplo, el norte estaba todo despoblado, no había gente que poblara el país. Y había lugares en donde había mucha población, en donde estábamos concentrados. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, hoy por eso son las ciudades más grandes de nuestro país. Pero el resto de nuestro país estuvo en despoblado. Entonces, por eso, desigualdad social y distribución de la población. Vamos a ver cómo funcionó esto después del proceso de independencia. Después del primer imperio de México, a cargo de Agustín de Iturbide, que lo hayan echado a patadas prácticamente de este país y que se haya instaurado un sistema republicano aquí en nuestra nación, aún las cosas seguían color de hormiga, estaba todo realmente muy difícil. Las ideas independentistas de hacía ya casi 10 años en aquel tiempo daban que realmente se tenía que abolir la esclavitud, que cualquier persona tenía el acceso a tener una vida digna. Estos fueron los ideales que se establecieron en la Carta de Sentimientos de la Nación y en la Constitución de Apatzingán. Y tú dirías, bueno, fue la independencia y con ello se cumplieron estas normas o estos requerimientos que el pueblo demandaba. Pues no fue así. ¿Escucharon eso? Por eso es que había desigualdad, porque seguía habiendo esclavitud y porque seguía habiendo esta desigualdad en cuanto a quienes podían gobernar. No todos tenían derechos. ¿Sale? Eso anótenlo, por favor. Después de la independencia de México, estas deficiencias sociales seguían existiendo. Incluso un poco peor, porque ahora la gente ni siquiera tenía manera de comer. Imagínense 6 estadios aztecas, llenos a su totalidad. Bueno, esa fue la cantidad de personas que fallecieron debido a la independencia de México. Más de 600,000 personas que estuvieron en este movimiento terminaron sin vida. Es por ello que surgen muchos problemas. La distribución de la población no era del todo correcta. En el sur y en el centro del país había demasiada gente. En cambio, en el norte y en las costas, casi eran pueblos desiertos. Ok, díganme qué provocó esto. Tienen que verlo con mucha claridad. Que la parte norte de nuestro país no estuviera poblada, ¿qué provocó? Se perdió más de la mitad del territorio. Se perdió más de la mitad del territorio, porque esos territorios fueron poblados, fueron peleados en guerras por los Estados Unidos. Si nosotros hubiéramos tenido esa visión de nación, seguramente hoy conservaríamos una gran parte de nuestro territorio, pero no había gente que lo poblara. Hoy, evidentemente, quisiéramos tener ese territorio con 120 millones de mexicanos que somos, 125,000, algo así, pero ya no es posible. Todo fue culpa de Santa Anna.
1922, Sí. el gobierno mexicano le da entrada a norteamericanos a los territorios del norte para que los poblaran momentáneamente con la finalidad de que empezaran a desarrollar la economía en todas las partes de nuestro país. En la Constitución de 1824 es importante recalcar lo que ya dije anteriormente. En un principio, como les menciono, estaban centralistas contra federalistas. Los centralistas apoyaban enormemente a Agustín de Iturbide. Tanto fue el apoyo que le otorgaron ganar y convertirse en el primer imperio mexicano. Esto no fue bien aceptado por los federalistas. Hubo movimientos armados en los cuales se denotaron la poca capacidad que tenía Agustín de Iturbide para gobernar un país. Es por eso que cuando expulsan a Agustín de Iturbide, a los centralistas no le quedó más de otra de decir, bueno, ahora vamos a intentar con tu método. Es así como entra el sistema republicano. Y dirás, ¿entró por la puerta de su casa así porque sí? No. Este sistema traía una ideología que se establece en la Constitución de 1824. Uno de los... Ok, anoten, ahí tienen la primera constitución de nuestro país, la Constitución de 1824. Pongan primera constitución de nuestro país. puntos principales que menciona esta constitución es que el país es libre y soberano de cualquier otra nación. También hacen hincapié en la importancia de la práctica de la religión. Ok. Por favor, copien esos 2 puntos. El otro día estábamos hablando en el curso de Comipems de la soberanía. Y aquí está en donde surgió ese concepto en la Constitución de 1824. Alejandro, que un país sea libre y soberano implica que ningún país extranjero pueda tomar decisiones sobre las que tome nuestro país. No puede intervenir en las decisiones. Eso significa soberanía. ¿Quedó claro, Alejandro? A mí sí. Excelente. Y evidentemente, la religión en ese momento todavía no era hecha a un lado de la parte de los asuntos del gobierno. Por eso es que dice esa constitución que íbamos a tener catolicismo como único culto religioso. Esa lucha de separar a la iglesia del Estado le corresponde a Benito Juárez. Es así como llegamos a un punto muy importante en la historia de México. Se conoce al primer presidente de nuestro país, porque si bien Agustín de Iturbide estaba anteriormente, él fue emperador, hay que recalcarlo. Guadalupe Victoria, uno de los personajes más importantes dentro de la independencia de México, también hace su aparición después de la independencia de México, convirtiéndose así en el primer presidente que da esta nación. Él estuvo de 1824, cuando se instala esta constitución, a 1829. Por último, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 5 años, ¿sale? recuerden que nosotros debemos de explicar cuáles fueron las dificultades a las que se enfrentó esta pequeña e incipiente nación que era México. Y aquí podríamos manejarlos por los siguientes puntos. ¿Por qué fue tan difícil consolidar un proyecto de nación independiente? Bueno, ahí está. Dificultades para la consolidación de un proyecto de nación. Eso va al cuaderno. Lucha constante entre centralistas y federalistas. Quítenle entre los bandos para que sea más cortito. Lucha constante entre centralistas y federalistas. 2. Deuda externa elevada. Espérame tantito, maestro. Sí. Luchas constantes entre centralistas y federalistas. Deuda externa, ¿qué dije, Dafne? No sé, ¿No te solo dijo acuerdas? deuda externa. Deuda externa. Elevada, deuda externa elevada.
El que sigue, alto gasto en el ejército. Desigualdad social y hambre en el que sigue. Y último punto, territorios despoblados. Por eso nos bailaron. Qué feo. Ya está, Ok. profesor. Excelente. Gracias, Alejandro. Voy a continuar. En gran medida por la lucha constante entre ambos bandos que eran los centralistas y los federalistas. Esto hizo que no hubiera un rumbo claro sobre cómo se podría dirigir un país. El fracaso del imperio de Iturbide ayudó a que los federalistas pudieran establecer su ideología, como lo mencioné anteriormente. Entonces ahí tenemos el primer problema. Segundo problema, al finalizar el proceso de guerra e independencia, el gobierno decidió endeudarse más de lo conveniente con naciones extranjeras, debido a que no encontraban otra forma de andar a echar la economía en el país. 3, que no le he mencionado, pero es súper importante. El gobierno tenía que pagar cuantiosas sumas de dinero para mantener un ejército en las calles, porque aquí tenían que prevenir dos problemas. Uno, que no hubiera una revolución social adentro del país o estar preparados incluso para la intervención de un país extranjero. Como lo ven, el país no estaba en paz. Incluso había más desigualdad y más pobreza que antes de la guerra de independencia. Y bueno, hay medidas desesperadas que tomó el gobierno y que al último les perjudicó bastante. Es por eso que llegamos al siguiente punto. El gobierno mexicano decidió prestarle territorios a los norteamericanos en la parte norte del país para que empezaran a echar a andar en la economía mediante el crecimiento de población. ¿Quién diría que esto se convertiría en un gran error? Porque al poco tiempo Texas decidiría separarse de nuestro país y más adelante Estados Unidos haría una intervención, por lo cual nos quitó gran parte de nuestro territorio. Muy bien, jóvenes, ¿cuál va a ser la actividad número 43 que haremos para la siguiente semana? Nada de la actividad número 43. Terminamos con esta parte que nos habla Jordan Rodríguez. Bien, entonces vamos a ver cómo se constituyó México a partir de este momento. La crisis económica después de la guerra, ya lo vimos, ¿verdad? No tenía dinero, estaba en bancarrota, porque por la cuestión de la independencia se destruyeron la producción minera, muchas minas fueron abandonadas e inundadas, el comercio interno estaba en crisis, ¿ya vieron todo esto? Los caminos no eran seguros a causa de los bandidos, no había ¿qué dice? No entró en crisis ya que los caminos no eran seguros a causa de los bandidos que acechaban por todos lados y el ejército, más preocupado por controlar la capital y las grandes ciudades, no tenía la capacidad de garantizar la transportación de bienes. La estructura administrativa formada por la dinastía española de los Borbones, sin la metrópoli europea que la controlara, dejó muy pronto de ser eficiente. El Estado mexicano estaba incapacitado para recabar impuestos, así como para cumplir sus obligaciones de redistribuirlos a la población mediante los servicios públicos y para su administración interna. ¿Se dan cuenta cómo todo esto habla ya de todo lo que vimos en el video? Déjenme ver nada más si hay algo. El Banco del Avío. Ya vimos lo de la desigualdad social. Fíjense bien, aquí dice, ayúdame Dafne, por favor, en el parrafito que dice, según algunos historiadores. A ver, ya lo ajusté. Dice, según algunos historiadores, la sociedad mexicana de la primera década de vida independiente no se transformó sustancialmente. Entre los empresarios y el alto clero, es decir, la clase más acomodada del país, predominaban los criollos. Un poco más abajo se encontraban los oficiales del ejército, también de extracción,
Criolla. en Troya y después de burocracia de las ciudades, compuesta por algunos criollos y mestizos. En la base de la pirámide se encontraban los indígenas y de las antiguas castas, Castas. quienes trabajaban como lecheros, artesanos, vendedores, cargadores, sirvientes, obreros, campesinos, entre otros. Ok, gracias, Dafne. Entonces ya se dieron cuenta por qué había esas diferencias sociales. Los que estaban a la cabeza eran los criollos y los que estaban en la base eran los indígenas. Aquí habla de ciudades que tenían mayores riquezas como Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, porque eran los centros mineros. ¿Sale? Otra desigualdad notoria de la población estaba entre el campo y la ciudad. Déjenme ver más para adelante. La Constitución de 1824 ya la leímos, ya vimos que ejerce el Imperio Mexicano. El Congreso Constituyente estuvo dirigida por Fray Servando Teresa de Mier y el federalista Miguel Ramos Arizpe. Estos dos nombres, por favor, anótenlos, que es algo que de pronto les pueden preguntar. El bando de los centralistas estaba dirigido por Fray Servando Teresa de Mier. Ahí hay una, ¿cómo se llama? Hay una avenida con ese nombre. Y los federalistas por Miguel Ramos Arizpe. Otra cosa importante que debe de ir en su apunte es esto de aquí. El federalismo es la forma de gobierno de la República Mexicana en la actualidad. Significa que el país está organizado en una federación que se rige por una constitución federal y que cada estado es libre y soberano para elegir su propio gobierno y hacer sus leyes estatales, mientras no vulneren lo dispuesto en las leyes federales. Eso sí lo dejo un poquito de más tiempo para que lo puedan terminar de copiar porque está larguito. Tómenle una capturita de pantalla para que puedan tenerlo en el apunte en un ratito. Ustedes me dicen cuando terminen de la captura. Ya, maestro. Ok. Aquí habla de la Constitución de 1824 y habla de Guadalupe Victoria, de cuando entró a la presidencia. Déjenme ver si hay algo otra vez importante. Hasta ahí, creo que todo lo vimos ya dentro del video. Avanzamos bastante con el videito que pusimos el día de hoy. Eso es lo que tenemos de clase de el día de hoy en cuanto a nuestra clase que nos correspondía el día de hoy. Por favor, me van a empezar a colocarme sus, a ver, Kevin, ¿estabas levantando la mano? No había visto. O ya no. Fue de hace rato, maestro, perdón. No te preocupes, es que como estaba yo viendo en el otro espacio, ya no vi. Perfecto, pues vamos a empezar a colocar, por favor, sus nombres, comenzando por apellidos para podernos despedir. No se me vayan antes de que termine, por favor. Quiero pedirles un favorzote grande. Ojalá me pudieran ayudar los que tienen Facebook a lo siguiente. Nada más que terminemos la lista, por favor. Ya me dicen si ya terminaron. Creo que ya, ¿verdad? Estamos. Ok.